Hey, ¿qué más? Esto es Ay Adicta Camaleónica, para quienes piensan demasiado y sienten demasiado. Encuéntrate y reflexiona a través de conversaciones que has querido tener y no has encontrado con quién. Yo soy Daniela Mesa, seré tu host y estoy súper emocionada de abrirte mi mente. Ahora sí, a lo que vinimos. Yo quiero empezar con una pregunta. ¿A usted no le ha pasado que quiere hacer algo de verdad, que incluso lo prepara, lo piensa, lo organiza, hace todo lo que tiene que hacer y finalmente no hace nada? Pues te cuento que a mí sí, muchísimas veces. Y por mucho tiempo pensé que dejar las cosas empezadas me pasaba por falta de disciplina, por estar enredada, por inseguridad o por simple procrastinación. Y hoy estoy casi convencida de que no. Hoy creo que muchas veces lo que me ha frenado tiene otro nombre, y es el síndrome del impostor. Y la verdad es que no quiero hablar de eso solo como un concepto que hoy está de moda, ni como una palabrita que uno ve en redes y ya. Yo hoy quiero hablar de cómo se siente vivir con una voz interna que no necesariamente te dice que no puedes hacer algo, pero sí logra que no hagas cosas que tú quieres hacer. Yo siento que esa voz hace que uno no desarrolle la creatividad, que uno no emprenda si quiere emprender, que uno no publique algo que quiere publicar. Esa voz hace que uno no deje el trabajo en el que uno ya está aburrido o en el que ya está cansado o sintiéndose estancado. Esa voz también te dice que no dejes eso que sabes que quieres o debes dejar, que no cambies hábitos que ya no te hacen bien o que no sueltes creencias que de verdad ya no te aportan, que no hagas esos cambios que sabes que te harían una mejor persona, que no salgas de donde estás solo porque ahí ya estás cómoda o cómodo, que no te muestres, que no te muevas, que no te elijas. Y a veces esa voz ni siquiera suena tan horrible, a veces no te dice como, hey, tú no puedes hacer eso. A veces solo te dice sutilmente, oye, hazlo, pero hazlo después. Todavía no, mejor quédate quieta, así estás bien, y con eso basta para frenarte. Y para explicar mejor a qué me estoy refiriendo, quiero contarles cómo se ha visto esto reflejado en mi vida. Porque a veces estos conceptos suenan muy bonitos, muy psicológicos, muy de redes, pero cuando le pasan a uno, eso no se siente así. Yo pienso que se siente como un bloqueo, como una postergación. Es como una frustración intensa y un estancamiento profundo. Uno se siente involucionado y a veces hasta con depresión. Y a mí, una de las formas más claras en las que esto se me ha manifestado y me ha frenado en la vida ha sido justamente con este podcast. La verdad es que ustedes no se imaginan cuántos años lleva este podcast viviendo dentro de mí. Y no es como una idea pasajera o como una emoción de una semana, no. Lleva años apareciendo en notas de mi celular, en escritos en cuadernos, en pensamientos sueltos, en ganas muy reales de abrir conversaciones que a mí de verdad me importan. Y yo siempre he sabido que esto es lo que yo quiero hacer. Yo lo he sentido, lo he pensado, le he dado vueltas una y otra vez. Entonces la pregunta no era si yo sí quería hacerlo, la pregunta era ¿por qué? Si lo quiero tanto, si ya vive dentro de mí, no termino de sacarlo, de hacerlo. Y de verdad que ahí me di cuenta de algo muy heavy, que este podcast no salía no por falta de ideas y tampoco era por falta de interés y mucho menos por falta de disciplina, sino que era algo más difícil de nombrar. Era como una resistencia interna cada vez que llegaba el momento de mostrarme, no de pensarlo ni de soñarlo y tampoco de planearlo, era de mostrarme, y eso ya es otra cosa, porque una cosa es construir algo en privado y otra muy distinta es ponerlo allá afuera, donde ya no te pertenece solo a ti. Y ahí aparece una vulnerabilidad muy rara, la vulnerabilidad de ser vista, la de ser escuchada, la de descubrir que eso que para uno es tan íntimo y tan importante también puede ser juzgado, criticado o no ser visto. Pero bueno, un día estaba disque toda convencida. Finalmente me dije, ok, ya que hijo de madres, literalmente estoy sacando excusas.
Así que vámonos con toda, sin los equipos perfectos que quiero, sin el set aesthetic de Pinterest perfecto con el que soñaba y lo más importante, sin tener expectativas. Y literalmente me puse en modo acción. Yo ya tenía el nombre, los logos y los banners de todas las plataformas sociales, ya tenía el concepto, así que lo que hice fue ponerme a organizar varios guiones que ya tenía escritos y me puse a grabar los episodios y obviamente a editarlos. O sea, yo ya tenía la fecha del lanzamiento de mi primer episodio en Spotify y en YouTube. Marica, ya no había vuelta atrás, ya me había tirado con toda. Y justo esa semana que iba a ser el lanzamiento, ¿cómo les parece que Maluma anunció el lanzamiento de su podcast? O sea, Maluma, ay no, el cantante colombiano. Y yo sé que esto puede sonar muy bobo y todo eso, pero honestamente eso me paralizó en el sentido literal. Quedé bloqueada y me fui corriendo a cancelar el lanzamiento y me puse a pensar de dónde venía ese bloqueo paralizante, porque obviamente no me lo detonó Maluma. Entonces, ¿qué me lo detonó? Y la verdad es que fui yo misma. Lo que se me activó fue una comparación inmediata, automática, súper aplastante. Fue como si en segundos mi cabeza armara todo un juicio. Es que Maluma sí tiene peso, él sí tiene alcance, él sí tiene con qué sacar un podcast. ¿Y yo qué? ¿Yo quién soy? Y esa última pregunta fue súper dura. No porque yo creyera que teníamos que hacer algo parecido o porque él iba a ser mi competencia o viceversa, sino porque de repente mi valor quedó medido contra una escala ajena y me reduje sola. De verdad que me sentí como un fraude. Fue como si la existencia de otra voz invalidara la mía, como si alguien más ocupando espacio significara que yo ya no tenía lugar, como si lo mío automáticamente se volviera menor. Y ese momento me mostró algo súper fuerte, que yo no solamente estaba dudando de que si mi podcast iba a gustar, yo dudaba de si yo tenía legitimidad para hacerlo. Y de verdad que eso para mí fue un golpe tremendo, porque yo pasé de creer que lo que a mí me faltaba era disciplina, o yo pensaba que este problema de no sacar este podcast se iba a resolver con una mejor agenda, con una estructura más amplia, de pronto con mejores hábitos o simplemente por pura fuerza de voluntad. Pero realmente me di cuenta que lo que me estaba faltando era permiso. El problema ya estaba en otro lado y encontré que el problema estaba en la relación que yo tenía con mi propia voz, con mi deseo, con mi derecho a ocupar un espacio sin sentirme completamente validada. Me di cuenta que muchas veces no me freno porque no sepa qué hacer. Yo me freno porque hay una parte de mí que siente que todavía no debería hacerlo, como si me faltara llegar a algún punto invisible antes de poder empezar. De pronto tener más experiencia, más claridad, más seguridad, más pruebas. Y me meto en una trampa brutal, porque desde afuera pareciera que yo ya estoy casi lista, pero por dentro la meta siempre se corre, nunca alcanza, nunca es suficiente, nunca es ya. Y de verdad que puedo pasarme años en esa mierda, preparándome para algo que en el fondo ya debería haber empezado hace rato. Y eso fue lo que más me confrontó, darme cuenta de que, aún teniendo casi todo hecho, no era capaz de hacer nada con eso. ¿Por qué? Porque el bloqueo no siempre está en lo externo, a veces está en la dificultad de sostener lo que significa exponerse. Y exponerse no es solo a que te escuchen, es exponerse a que no te entiendan, a que tu idea no conecte, a que no les importe, a que no sea tan increíble como tú esperabas, o a que tu voz exista sin garantía de recepción. Y parce, eso da miedo, demasiado miedo. También me di cuenta que yo estaba haciendo algo súper inconsciente. Estaba posponiendo la exposición, disfrazándola de preparación. Yo me decía constantemente que todavía estaba afinando detalles, que todavía le faltaba algo, que todavía no era el momento ideal, que después del boom del podcast de Maluma lo lanzaba. Pero muchas veces no era así.
era por pura protección, de no salir todavía, de no arriesgarme todavía, de no comprobar todavía qué pasa cuando eso que uno quiere o desea deja de ser una idea y se vuelve realidad. Y creo que eso explica muchísimo una parte del estancamiento, que a veces no es por desinterés, ni por pereza, y mucho menos por incapacidad. Simplemente es un miedo profundo a la experiencia emocional de poner algo propio en el mundo cuando uno está cagado del susto y no tiene garantías de nada. Oigan, y todavía hay algo más perverso en todo esto, y es que el síndrome del impostor no siempre se siente dramático, no siempre aparece como una voz agresiva que te dice, hey, tú eres mala, tú no puedes hacer eso, tú no sirves para eso. A veces aparece con una lógica casi impecable, con frases que suenan prudentes, hasta inteligentes. Por ejemplo, como, ¿sabes qué? Espera que tengas más tiempo, de pronto todavía te falta pulirlo, de pronto sácalo cuando ya no te dé tanta pena. Yo creo que ahora estás un poquito desenfocada. Parce, y uno le cree, porque es que de verdad que suena súper razonable, pero en el fondo sigue siendo una forma de estancarte, no de cuidarte, sino de estancarte. Y eso me dio muy duro aceptarlo, que muchas veces yo no estaba actuando desde el criterio, estaba actuando desde la desconfianza en mi voz, en mi intuición, en mi capacidad de empezar sin tenerlo todo resuelto, o en la posibilidad de ser suficiente incluso estando en proceso. Yo creo que a veces uno no se estanca porque no tenga ideas, ni porque no le meta ganas a las cosas. Yo creo que a veces uno se estanca porque le cuesta creer que es suficiente para hacer algo o suficiente para empezar a hacer algo. ¡Qué locura, parce! Porque entonces uno ya no puede estar diciéndose que el problema es la falta de tiempo o el cansancio o la vida que a veces se pone difícil. El problema es mucho más interno, es una dificultad grandísima de reconocer valor en lo que ya somos, en lo que ya tenemos o en lo que ya podríamos compartir con el mundo hoy. Y si yo sigo bajando más hondo, creo que llego a la parte más traumática de todas. Y es que el síndrome del impostor no me ha hecho sentir incapaz, me ha hecho sentir que todavía no tengo derecho de hacer las cosas. Y eso es muy distinto, porque incapaz suena como no puedo o de pronto todavía no tengo los medios, pero esto se siente más como sabes que todavía no me corresponde, todavía no me lo he ganado, de pronto todavía no me toca a mí, no es mi momento, o de pronto no estoy autorizada a hacerlo. Y de verdad que llevo muchísimo tiempo viviendo como si necesitara graduarme de mí misma antes de poder hablar, crear, lanzar, mostrarme o ocupar un espacio en el mundo. Parce, es como si existir con deseo no bastara, como si tener algo real para decir no fuera suficiente, como si hacer algo desde la humanidad y no desde la perfección fuera casi una falta de respeto para el mundo. Y eso me ha bloqueado profundamente, porque ya no estaba esperando solo condiciones externas, estaba esperando sentirme legítima, con permiso. Yo les quiero aclarar algo importante. El síndrome del impostor no es una enfermedad, ni tampoco es un diagnóstico clínico oficial, ni nadie me lo diagnosticó. Tampoco lo van a encontrar en el manual de diagnóstico de los trastornos mentales, pero yo siento que es real, demasiado real. Y yo les quiero contar la manera en que yo entiendo este síndrome. Es como una voz interna que te dice que no mereces el lugar donde estás, que lo que lograste fue de pronto suerte, que hay alguien más preparado que tú no eres suficiente, que igual ni para qué continuar o ni para qué empezar algo que quieres empezar, porque de pronto ya hay alguien que lo hace o lo va a hacer mejor que tú, y que igual todo para ti va a ser más difícil que para el resto del mundo. Yo pienso que esa voz no distingue de logros, edades, posiciones, profesiones, sexo, géneros, nada.
No le importa cuánto uno ha trabajado, ni nuestros triunfos, ni todas las horas que le hayamos invertido a algo, y tampoco le importa cuánto conocimiento uno tenga. Esa voz llega igual y llega para atormentarnos, estancarnos, frenarnos, paralizarnos. Y a mí me costó entender que el síndrome del impostor no era una debilidad personal, porque yo ya estaba pensando que era otra cosa más de mis traumas que yo tenía que trabajar en terapia. Pero después entendí que es una respuesta humana, muy humana, y se parece mucho al miedo. Yo la interpreto como un mecanismo de defensa que detecta algo nuevo, algo desconocido, algo que lo va a exponer a uno y nos prende una alarma. El problema es que esa alarma muchas veces no nos está protegiendo, nos está frenando. Y mi conclusión fue muy simple. Si seguía esperando a sentirme completamente autorizada, este podcast no iba a salir nunca, porque esa voz nunca se iba a cansar, nunca iba a parar. Y de verdad que yo ya no quería entregarle más tiempo a eso. Yo no quería seguir dejando mis cosas quietas hasta que una parte perfeccionista y asustada de mí las aprobara. Yo no quería seguir aplazando mi propia voz solo porque todavía me da miedo sostenerla. Así que decidí algo. Empezar esto no se iba a sentir como certeza, se iba a sentir como una decisión tomada. Y que esta decisión tomada no iba a estar ausente de miedo, porque aunque aquí me ves toda fresca hablando, tengo muchísimo miedo, muchísimo. Pero decidí que yo soy la única que puedo desobedecerle, silenciarla y actuar. Y eso es lo que estoy haciendo. Realmente no me siento lista de una forma absoluta. Marica, yo casi nunca me siento lista para nada. Este episodio no se trató solo de grabar un podcast. Se trata de muchas cosas en mi vida que pauso, que desisto, que abandono por miedo, por validación, por estar postergando. Si tú también has vivido algo así, si también has tenido cosas valiosas adentro que no terminan de salir, si también te has descubierto postergando algo que en el fondo sí quieres, yo pienso que no es porque eres vaga o vago, de pronto no eres desordenado ni desordenada, ni tampoco porque te falta talento. De pronto estás peleando con esa voz que te hace desconfiar de tu derecho a intentarlo. Yo hoy quise nombrar esa voz, no para derrotarla en este episodio, ni tampoco para fingir que ya no existe, sino para que la podamos ver mejor, para que dejemos de confundirla con sensatez, para que no siga decidiendo por nosotros sin que nos demos cuenta. El síndrome del impostor no se va a ir, pero estoy muy convencida que no nos manda. Y yo quiero empezar estas conversaciones porque realmente muchas veces yo no he tenido con quién tenerlas. Y esto, justamente esto, también es el origen de este podcast, que de pronto yo no he encontrado la gente con la que quiero hablar, porque quizás la gente con la que quiero hablar está esperando a que yo abra este espacio. Hey, si llegaste hasta acá, de verdad que me encantaría saberlo. No te lo guardes. Cuéntame, comenta lo que sea. Yo quiero leerte. Si quieres conocer un poco más de mí, también estoy en Instagram como a lo que vinimos. Muchísimas gracias por escucharme, por regalarme tu tiempo tan valioso y por venir a reflexionar acá conmigo. Nos vemos en un próximo episodio. Yo soy Daniela